Bienvenidas, bienvenidos a Motivarte Podcast. ¿Cómo andan? Che, me quedó esto medio abajo esta. Hola Judy, ¿cómo andás? Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Judith Miguel del otro lado. Ahora les voy a contar quién es. Ahí está. Bueno, bienvenida a este espacio. Gracias por estar acá. No, por favor, qué honor para mí, porque yo te escucho y ahora estar del otro lado me encanta. Bueno, gracias. Les cuento. Ahora me vas a contar bien, nos vas a contar para la gente que no te conoce quién sos y qué haces de tu vida. Pero quiero decir que yo la conozco a Judith hace más de 25 años. Veníamos hablando de eso recién en el off, que fuimos al mismo colegio y que qué bueno las vueltas de la vida, cómo nos vuelven a encontrar desde el lugar de creadoras, que es muy importante ese lugar. Sí, tal cual. Yo te empecé a seguir de casualidad. Y en un momento dije, no, pero esta chica yo la conozco. De algún lado la tengo. Capaz que hice la De secundaria. algún lado la tengo. Sí, y empecé, y me di cuenta que había mías que seguían, tipo, che, vos la seguís, fuiste toda la conversación. Bueno, espero que sea bueno eso. No, sí, como las vueltas de Las la vueltas vida, de ¿no? la vida. Bueno, Judy, bienvenida. Quiero que me cuentes, no te quiero preguntar la típica de quién sos, quién está haciendo Judith, pero quiero que me cuentes qué haces y bueno, y qué haces de tu vida y cómo te querés presentar. Bueno, a mí me gusta presentarme ahora como escritora, ¿no? Sos Soy escritora, claro. soy escritora de novela romántica. Me gusta mucho escribir porque siento que bajo todo lo que me pasa en el día a día. Es como una manera de procesar, pero no en formato diario, que hay mucha gente que le gusta por ahí escribir para poner en orden sus ideas. A mí la escritura me resultó muy sanadora. Me recibí de abogada, ejercí muchos años como abogada, ejerzo como abogada. Ujú. Pero a través de la escritura encontré como toda una parte mía que estaba dormida o encerrada en algún lado y que hoy me conecta con mucho más con quién quiero ser. ¿Y cómo la abogada convive con la escritora? Es dificilísimo porque trabajo 8 horas más las horas de viaje y capaz que tengo 2 horas al día para hacer cosas que no sean del trabajo. A veces escribo, doy aparte mentorías de escritura, soy lectora editorial, o sea, tengo como todo un ámbito de trabajo que tiene que ver con la escritura y ayudar a otros autores. Así que me termino repartiendo las pocas horas que tengo en la semana, algunas horas escribo, otras horas doy mentorías, otras horas leo los textos de otros autores. Es como medio un equilibrio y los fines de semana estoy enfocándome en tratar de escribir. ¿Por Ujú. qué cuesta? Cuesta esta convivencia. Durante la pandemia yo hacía home office, que es cuando empecé a escribir. Entonces los primeros años fue muchísimo más fácil porque yo podía manejar mis tiempos con una Claro. libertad que a partir del 2024 no tuve más, entonces me complica un poco, la verdad que es un ejercicio todavía que me estoy acostumbrando de poder unir las dos cosas y que las dos cosas no se tapen entre sí. Ujú. Ahora, ya teniendo libros en las mejores librerías del país, ¿tenés un antecedente como para pensar que en un futuro quisieras dedicarte exclusivamente a la escritura? Sí, eso lo tengo súper claro. Siento que el derecho, yo ya digo que amortigué mis años de abogada porque realmente son muchos años, hice una maestría, hice todo lo que quise con mi carrera, que tampoco nunca fue algo que me fascinó. Me parece que es muy difícil a los 18 años, más un lugar como Bahía Blanca, donde estábamos nosotras, que no tenías una oferta muy grande de cosas. Bueno, fue una decisión que tuvo que ver más con el momento. Si bien no padecí el ejercer como abogada, siempre trabajé en relación de dependencia, siempre estuve como en lugares donde fui muy cuidada, no pasé malas experiencias laborales, nunca sentí que fuera mi pasión, ¿no? No había algo en el derecho que me llenara, y eso recién me pasó cuando empecé a escribir, ¿no? Como volver a conectar. De hecho, me ha pasado encontrar cosas en tercera, no sé si vos lo tenés, pero en tercer año nos hicieron hacer una especie de álbum familiar con digamos, nuestros antecesores y Sí. fotos y no sé qué, todo un árbol. No lo tengo, obvio, pero sí, ya sé, me Que yo acuerdo. en algún, claro, yo lo tengo y de hecho me pasó de devolverle fotos a mis abuelos 20 años después porque estaba todo dentro de una Una carpeta que me carpeta. habían dado, sí, de bisabuelos, fotos de sus padres que en su momento me habían dado para armar toda una carpeta que era como toda una historia familiar que de hecho la guardé para tener esa historia porque nadie más la tiene, o sea, en ese momento la reconstruimos entre todos. Y había una parte que tenía que ver con nosotros
Y yo ahí decía que yo quería ser escritora de novela romántica, ¿no? A los 15, 16 años lo tenía como súper claro. Y claro, después, cuando terminás el secundario, tenés que elegir una carrera que puedas comer, Claro, ¿no? Que puedas irte de la casa de tus padres. Entonces, claro. bueno, la realidad le ganó un poco al deseo y ese deseo quedó como escondido por 18 años. Escondido y vos Así estás, o que sea, salió. no lo tenías latente, quiere decir que cuando tuviste espacio para poder desarrollarlo, como pasó en la pandemia, ahí surgió, pero no era algo que buscabas hacer antes, o sea, desde la que terminaste el colegio hasta que la pandemia, que pasaron 20 años, en esos 20 años nunca te conectaste con la literatura desde ese lugar. No desde la escritura, sí por ahí de escribir editoriales, siempre me gustó mucho escribir editoriales, y eso sí lo seguía haciendo esporádicamente, sobre todo con Facebook, viste que te daba como esa posibilidad de descargar un montón de cosas, y tenía como mucho esto de medio blog en un Sí. momento, que Instagram por ahí es más foto y qué sé yo, pero Facebook tenía esta posibilidad de que sea más blog. Ahí he escrito bastantes editoriales, pero después no, la necesidad de ser yo la que escribiera las historias no convivía tanto conmigo. Sí la Mm. lectura, yo soy una persona que lee muchísimo, nunca dejé de leer, nunca. O sea, Ujú. estudiar, hicieron lo que siempre leía un montón. Pero ese deseo de escritura a partir de los 20 más o menos como que se durmió. Yo creo que tuvo mucho que ver con que mi abuelo falleció en ese momento, empezar una carrera, como hubo muchos sueños que murieron juntos, me parece, como a los 18, 19 años, y solté y bueno, ni siquiera fui consciente de eso en ese momento. Yo muchos años después me di cuenta de que había hecho como una especie de duelo que tenía que ver con las cosas que me gustaban Ujú. y que me entristecía tanto esa pérdida porque era tan importante mi abuelo que en un punto también fui dejando cosas en el camino. Qué increíble cómo los procesos después, o sea, tienen que suceder y después un poco se ordena todo, ¿no? Porque pasaron 20 años, es mucho tiempo, pero quizás vos, digo, que llegó cuando estabas preparada, ¿viste? Que dice que lo que es para vos te encuentra. Como que indudablemente volvió eso a vos cuando estabas lista para ser una escritora y a partir del 2020 empezaste a escribir, tenés 4 libros escritos, ¿no? Tengo 4 libros. Yo empecé abriendo una cuenta de Instagram donde subo historias Instanovelas. y instanovelas se llaman, es un formato que yo quería reproducir. En realidad ese formato ya existía, ¿no? No es que lo inventé yo ni mucho menos. Ese formato ya existía, yo seguía una chica que lo hacía. Cuando estábamos en pandemia, yo además soy maquilladora. Entonces, cuando estábamos en pandemia, hice un taller de storytelling con Rosie Tips, no sé Sí, si a sí, Rosario sí, sí, Llanarte sí. la ubicás. Rosario Llanarte. Bueno, hice un curso de storytelling con ella para pensar un poco la cuenta de Instagram, porque a mí no me gustaba tanto el tema de la edición de videos, entonces era como que en ese momento todo el mundo subía skincare, subía maquillaje, y yo decía, no me gusta esto, a mí me gusta maquillar novias y chicas, hice el curso como para ver cómo podía conectar con esa parte mía que yo no sabía cómo sacar al mundo, y claro, donde me empezaron a hacer escribir fue como, no, a mí lo que me gusta es escribir, o sea, empecé a escribir, a escribir, a escribir. Escribí en ese momento, no sé si no es un ejercicio, la verdad que no me acuerdo cómo era, pero escribí la historia de que mi mamá siempre nos contaba de cómo se había conocido con mi papá, que era una historia que sabíamos que no era cierta, era como una parodia, y que nosotros siempre como que gritábamos tipo, no, es mentira, y mi mamá, no, es verdad, es verdad. Entonces, ese recuerdo tan nostálgico, nosotros somos 4 hermanos, todos corriendo por la casa, diciéndole, no, mentira, y mi mamá, sí, sí, me contaba la historia. Terminé obviamente llorando porque mi papá había fallecido hacía poquito. Entonces fue como dije, che, yo tengo todo esto, yo lo leía y yo decía, toda esta emocionalidad que puedo volcar en una hoja y que se me estruja todo leyéndola, que tiene que ver con mi historia, pero también yo me di cuenta que tiene una sensibilidad que llega. ¿Por qué dejé que se quedara, ¿no? en un cajón? Entonces abro la cuenta que se llama Historias en el Arcón, en ese momento se llamaba Historias en el Arcón, por un cuento con el que había ganado un premio, que fue lo último que escribí, digamos, públicamente, que se llamaba El Arcón de mi bisabuela. Ujú. Y entonces, bueno, fue como un poco todas estas historias que habían quedado guardadas en un arcón durante estos 20 años y que empezaban a salir. Y la cuenta empezó a crecer y la gente se empezó a enganchar. En la instanovela lo que tiene es esta cosa de que nos obliga a esperar, ¿no? No es que Claro. subo Que una no estamos historia muy dividida como acostumbrados, toda en claro. partecitos. Perdimos la práctica, la espera, y yo me acuerdo de ser adolescente y
ver las novelas, viste, no sé, Los Buscas de Siempre, y todas esas novelas, y yo llegaba como corriendo del colegio a verla, o me desesperaba si pasaban una propaganda, como qué iba Sí. a pasar en el capítulo siguiente. Esa adrenalina para mí fue hermosa, marcó mucho mi adolescencia. Y entonces digo, bueno, ¿por qué no reproducir un poco eso en la sensación de necesito el próximo capítulo y tengo que esperar hasta el día siguiente, ¿no? Como no todo está servido en bandeja. Y Ujú. fue un formato que me trajo muchísimas satisfacciones, que me trae porque sigo subiendo cada tanto, no como antes, pero sigo subiendo. Y que derivó en que empezara a salir el primer libro, porque las lectoras me pedían un libro. El primero es una recopilación de alguna de estas historias con algunas inéditas. El segundo son 4 historias, ya más largas, algunas habían estado subidas también. Y Ujú. ya los últimos 2 son novelas, y ahí ya están publicadas con una editorial tradicional. Las 2 primeras fueron autopublicadas. Ujú. Mira qué bueno. Me voy a comprar para irme de viaje Jaca la Reina, que es la última. Jaque la reina, sí, 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 sí. Te vas a Leí la entretener. sinopsis, no, leí la sinopsis en tu Instagram y dije, ah, bueno, es la que tiene a Rafael, ¿no? Es el Exacto, protagonista. sí, Mariela y Rafael, sí. Sí, sí, Bueno, sí, voy sí, después Jaque. te digo, pero te tengo mucha fe. Em, Que son entretenidos seguro, o sea, no es que no te vas a aburrir no, seguro. y Después además por que ahí hay gente que le gusta más yo menos soy, romántico, pero... no, yo soy romántica, o sea, soy súper rosa y lo que Entonces, me pasa es que yo leo mucho también, pero leo mucho de crecimiento personal y termino como, necesito poner la cabeza en otro tema para que también todo eso haga su efecto, si no es como que estoy zambullida en una pileta de contenidos muy similares y salir de ahí, ahora estoy leyendo uno de Isabel Allende, el último, que se llama Mi nombre es Emilia del Valle. Y te decía que bueno, me gusta ella, o no sé, o Florencia Bonelli, o Viviana Romero, como hay varias que. Pero bueno, me lo voy a comprar así me lo llevo y estoy segura que me va a enganchar. Pero lo que quería ir ahora es, romance full, eso seguro. Sí. bueno, por eso, por el romance full, este podcast es muy escuchado por mujeres, ¿no? Y el romance full tiene como socialmente a veces más que ver con las mujeres que con los hombres, no quiere decir que sea 100% así, pero le vamos a hablar a ellas. No, pero la consumen, o sea, en la experiencia la consumen más, Exacto, te digo por ¿quiénes las que compran lectoras con las más? que... Claro, mujeres. Y lo mismo me pasa a mí cuando trato sobre algunos tópicos que tienen que ver con los vínculos. Trabajo mucho con con las mujeres y los vínculos. Y la mujer es esto, ¿viste? Es eso, el romance, el llanto, el drama, la historia. Y hay varias cosas que te quiero preguntar sobre esto. Primero es un poco qué nos pasa que después de los 40, cuando tenemos, porque una cosa es una historia de amor romántico a los 20 y otra cosa es cuando vos tenés segundas vueltas, ¿viste? Cuando ya cambias la gestión o cuando sos más grande, por ahí te llegó el amor más de grande. Pero digo, ¿qué nos pasa cuando empezamos a vivir historias después de los 40, que ya viviste la mitad de tu vida, aprendiste, te chocaste, desde tu experiencia quizás en el ida y vuelta con esas lectoras, porque debe haber también una identificación de ellas con tus libros, digamos, uno se encuentra y por eso se Recontra, engancha. recontra. Yo hablo muchísimo con las lectoras, muchísimo. Me ha pasado a través de las instanovelas que empiecen a escribir, porque hay temáticas que se tratan. A mí me gustan que todas las instanovelas tengan temáticas que sean como muy a fondo. Cuando empecé eran cosas como más de primera gestión, ¿no? Como se enamoraban, tenían 20 y Claro. pico, 30 y pico, todo. Creo que es como lo más fácil, si se quiere, para empezar. Y después empezaron a surgir temas que eran más complejos, ¿no? Como la violencia de género o la ovodonación. Hay una de las protagonistas que tiene que entrar en o sea, tiene que someterse por un tema personal a la ovodonación. Y hay un montón de temáticas que fueron surgiendo a partir de escribir las novelas, que ya no me llenaba con escribir historias donde se presentaban personajes con conflictos y llegábamos al Felices para Siempre. Había algo en esos vínculos que yo necesitaba profundizar más y que me fue más simple, quizás de alguna manera, encontrarlo en personajes más adultos, porque me resulta inverosímil que quizás un personaje de 25 tuviera una madurez para encarar determinadas cosas que yo Claro, siento que a los 25 no no tenía. tenés, claro. Entonces, yo decía, pero todas estas temáticas que a mí hoy me están interpelando, a los 38, 39, 40, ¿cómo hago para encajarlo en personajes que no tienen esta madurez? ¿No? Como que vos sientas y digas, no, pero una chica de 21, 22, 28 no va a hacer este planteo o esta cosa.
O quizás decir, che, yo quiero escribir sobre una segunda gestión. Es muy difícil que a los 28 quizás, o sea, todavía estás como remando la primera. Entonces, Claro. como que dije, no, necesito conectar con personajes más adultos y cuando empezó a pasar eso, empezaron a llegar muchas más mujeres de decir, me encanta esto, me encanta leerte porque tus personajes son más adultos, no hay personas que escriban romances para mujeres de más de 40, o sea, donde las protagonistas sean mujeres más de 40. Y me di cuenta que es verdad, o sea, hay poco de eso, ¿no? Como la mayoría son pero sobre todo el género más romántico, novela romántica, que es el que escribo yo, como si se quiere más comercial. Sí, La verdad que los protagonistas todos tienen 20 y pico, 30, ¿no? Como no pasan, hay mucho juvenil, hay además ahora un brote muy fuerte de todo lo juvenil y de todo lo fantástico, por ejemplo, entonces te pasa que cuesta ya encontrar libros de género romántico que le den cabida a voces argentinas, ya eso es complicado. ujú, Pero además que protagonistas más 40 te diría que hay muy, muy poco y me pasó que me sentí mucho más cómoda escribiendo eso. ¿No? Como decir, che, bueno, voy a ahondar con temáticas que son más complicadas, porque quizás a veces necesito escribir una novela que sea más tranquila, que a claro. veces uno necesita un poco esa calma, pero otras veces necesito esto de, bueno, ir al fondo. Me pasó un poco con Caleidoscopio, que es digamos, es el tercer libro, pero es la primera novela entera. Y Caleidoscopio trata temáticas familiares muy complejas, porque él tiene 48 años, Álvaro, y Catalina, su esposa de toda la vida, le pide el divorcio y el libro está enfocado un poco en él, en la inercia, o sea, él no se quiere separar porque está cómodo en esto y de pronto es Catalina la que le dice, yo no quiero más esta vida estática. Y Ujú. cuando él sale al mundo se enamora de una chica más joven. Y eso también plantea un montón de cosas en el vínculo con la ex, en el vínculo con los hijos, además porque la chica es la hija de su mentor. Entonces, hay un montón de temáticas familiares que se ponen sobre la mesa y que tienen que ver con que es un matrimonio amigo, que se conocen desde siempre, que obviamente hay un vínculo entre Catalina y Victoria. O sea, hay un montón de cosas que en realidad, más allá de lo escandaloso, ¿no? Es decir, che, esto es un amor que a mí el concepto de amor prohibido me queda chico. O sea, me parece que el amor prohibido ya es de otro momento. Tiene que ver más con el amor incómodo, ¿no? Amor prohibido es algo ilegal, no sé, un Claro. incesto para mí. Pero Mm, algo, cuando yo hablo de un amor, en realidad lo que pienso es incómodo, ¿no? Como, no sé, salís con el ex de tu amiga. Es claro, incómodo en realidad, más que prohibido. Como claro. prohibido no está prohibido. Sí. Es Pero es incómodo real para los también, demás. ¿viste? Hay mucha realidad en lo incómodo, digamos. Pasa. Es que Ujú. pasa, vivimos incomodándonos ante los vínculos. No podemos decir si tenemos ganas o no de meternos en eso, ¿no? O sea, esto es voluntario, decir, che, yo tengo ganas de meterme en lo que implica salir con el ex de mi amiga. Bueno, eso es un tema que evaluará cada uno en los pros y los contras. Ujú. Pero hay que visibilizar también eso, porque invisibilizarlo lo único que hace es que nos hagamos todos los tontos, los moralistas. Digamos, hay algo ahí para mí que siempre me convoca de meter el dedo en lo incómodo para mostrar también que desde ese lugar podemos ser mejores personas. Ujú. A mí algo que siempre me molestó es el tema de la ex mala, ¿viste? Como siempre la ex está loca, siempre la ex pone obstáculos, siempre la... ¿Y qué pasa si nos encontramos con una ex que es una mina totalmente coherente, ¿no? Claro. Como esta persona que elige ser buena persona en su vida y que es buena persona siendo ex también, incluso cuando todo lo que pasa alrededor le molesta. Entonces es bueno tratar de construir un poco. Y Caleidoscopio fue una historia para mí muy difícil, o sea, de salir a contarla Vos y también decir, o me van a incomodarte, salir a claro. matar, claro, o me van a salir a matar, y la verdad que fue una novela que tuvo muchísima recepción. Ahora, si vos me decís, ¿quiénes más amaron esta historia? 50 para arriba. Mira. Las de 20 y pico no les molestaba, o sea, no les gustaba esto de que la piba tenía 26, él tenía 48, como que la diferencia de edad, pero claro, estaban desde el lugar de 20 y pico de años, que por ahí son los bookstagrammers, los que más tienen acceso por la editorial, no les copaba tanto. Ahora, las mujeres de más de 40, 50 lo amaron, porque había algo en eso que las hacía cuestionar su realidad, ¿no? Como ponerse Bueno, a eso pensar es qué lo que me te pasa a decía, mí con esto. eso, con la identificación, pero además, vos cuando tenés más de 50, que ya por ahí te explotaron un poco la burbuja en la que venís a los 20 en algunas cosas, me parece que también
entendés que eso puede pasar, si es que ya no te pasó algo incómodo. El concepto de amor incómodo me parece muy, muy, muy real, ¿no? Como, che, no son amores cómodos, hasta dónde elijo yo pelear por eso, después es cada uno lo que quiera. Pero me parece que tiene que ver con cuántos kilómetros tuviste de vida y las posibilidades de que eso suceda, o mismo me parece que a la mitad de la vida también es un momento donde muchas personas se hacen una pregunta sobre sus vínculos. Bueno, quiero seguir esto por el resto de mi vida, o que un día miro atrás y me voy a dar cuenta que desperdicié mi tiempo, ¿no? Como que se den, es despertar muchos interrogantes. Y otra cosa que quería decirte mientras te escuchaba, es que hay mucho de esto que vos decías de la sexo, que tiene que ver con nosotros. O sea, ¿cuánto de nosotras hay que trabajar para aceptar a una ex que finalmente no es tan mala como yo pensaba? ¿Y qué me viene a mostrar eso a mí, no? Porque muchas veces, o sea, muchas veces no, siempre habla de nosotras más que nada. Que para mí, al final del día, vos decidís quién crecer en cada vínculo. O sea, hay un montón de cosas que vienen de afuera, ¿no? Que tu ex no pasa a buscar a los chicos, llega tarde, no te pasa la cuota de alimentos. O sea, eso es toda una realidad que viven un montón de mujeres, como hay un montón de hombres que también viven situaciones de madres que le llenan la cabeza a los hijos, que no los dejan ver, que hay, o Claro. sea, no hay nada más complicado que una relación de ex, ¿no? Como con hijos de por medio. Creo que ahí deben ser las cosas más difíciles de sobrellevar. En líneas generales, vos tenés obviamente cuestiones mucho más profundas, pero digo, en líneas generales debe ser muy difícil todo, es muy difícil todo de sobrellevar. Pero al final del día vos decís qué tipo de persona sos, ¿no? Al final del día vos decís si a tus hijos le vas a hablar mal del padre las 24 horas, al final del día decís sí, le vas a hacer la vida imposible cuando la persona está con otro. O sea, creo que hay un montón de cosas que todavía nos falta madurar. O sea, liberamos mucho los vínculos de, bueno, hoy no estamos obligados a estar toda la vida con alguien que no nos hace felices, Ujú. ¿no? Existe el divorcio, entonces decís, che, me divorcio, listo. Cambiaron las temáticas, incluso cambiaron los finales de las novelas, ¿no? Esto la vez pasada estuve en la noche de las librerías hablando en una stand y era como, hoy las novelas ya no terminan con que él entra corriendo a la iglesia para detener el Claro, casamiento, porque si se casa ya no hay vuelta atrás. claro. No, hoy se casan y después se divorcian y Pues se están después con vemos, otro, después claro. se divorcian, No, y el feliz es para siempre también, ¿eh? ¿no? Es como medio, como tan Cambió un real, como montón. que, sí, que tan irreal Hoy a somos veces, mucho ¿no? más libres, o sea, somos más libres de poder salir de los vínculos con los que no somos felices. Lo que nos está costando para mí es entender que una vez que salimos también hay que soltar, ¿no? Como no seguir Bueno, enroscados en exacto, esto. exacto. Creo que todavía estamos madurando esa parte, o sea, avanzamos un montón en entender que no tiene ningún sentido en quedarnos con alguien que no nos hace felices por el que dirán, por lo social o por la norma. Creo que nos falta entender que a veces esos vínculos necesitan también sanar, ¿no? Y que no tiene Sí. sentido seguir como todo el tiempo volviendo sobre cosas que se supone que ya cerraste. Eh, pero bueno, a mí son temas como que me reapasionan porque soy muy de mirar lo social. A mí me encanta leer los comentarios en Instagram de los posteos y me encanta entender como el termómetro social de las cosas. Y bueno, y todas estas temáticas obviamente se trasladan a los libros. Pero aparte, mira, yo creo que las relaciones más difíciles que tenemos en nuestra vida son las relaciones de pareja, porque vos ponés, en una pareja tenés un amigo, tenés un compañero, tenés un mentor, tenés una persona que admirás, y tu vulnerabilidad está al 101%. Entonces, es tan Recontra. difícil eso. Otra cosa que te quería preguntar, porque vos hablás, bueno, tus novelas tienen algo de erotismo, por lo Recontra, que... sí. Bueno, y hay Sí. algo que me fascina en esto, que saber que hayas traspasado el umbral, viste que nosotros somos una generación medio tabú con estas cosas, ¿no? Como que todavía Sí. lo sexual y lo erótico tiene como un juego medio hasta de culpa y que de vergüenza. Entonces, me encanta que hayas podido como pasar eso, primero porque es una realidad que, o sea, digamos, todos tenemos una vida sexual, no es que somos ajenos a eso. Sí, es algo que no, claro, que no tiene que ver con ¿Y nosotros. por qué no lo incorporamos o no lo naturalizamos? Entonces, me gusta que hayas podido abordar estos temas, obviamente, en estas novelas, y quiero que me cuentes si la literatura puede ser un espacio de reeducación en esto, sobre todo para generaciones a las que hoy les estás hablando, que son más 40 y que somos medio bisagra en esto, como que ay, nos da un poco de pudor, esto no lo digo, uy, no voy a leer una novela erótica, no sé qué pasa con eso. Mira, a mí me pasa incluso en mi círculo familiar, o sea, mi mamá es ¡Ay, como, por ahí me Judith! dice, es necesario, claro, es necesario
que pongas esta escena. Y digo, "Ma, es parte de la vida, o sea, no es que abrís una novela mía y tenés 20 escenas, ¿entendés? Eso está como estratégicamente puesta porque tienen que ver con relación a la trama. Y sí, para mí sí es necesario. O sea, para mí es necesario porque es parte de la vida y cuando yo hablo de poner las cosas sobre la mesa es, o sea, no porque mi verdad sea la única, ni mucho menos, sino para decir, che, te animo a vos también a que pongas tu verdad sobre la mesa y el sexo es parte de quienes somos, es parte de la vida. Me pasó también en mi trabajo, mi ex trabajo en uno anterior, una chica me dice, no, porque estaban todos en el pasillo diciendo, ay, que ahora escribís novela erótica y como medio riéndose. Yo decía, bueno, es un tema de ellos, de la inmadurez de ellos, obviamente, que a mí no me gusta ser el blanco de conversación, pero realmente digo, si eso es un tema de conversación, pobre tu vida, ¿no? Como, ¿por qué te llama tanto la atención que yo Absolutamente. escriba? Y me Lo preguntaría creo qué que es hicieron esto, ellos, ¿no? ¿no? ¿Qué crearon ellos también? Porque es muy fácil desde ese lugar. Contra. O sea, a mí me pasa mucho esto de, sobre todo con hombres, como, ay, escribís erótico y se creen que sos a Alessandra Rampola y no tiene que ver con eso, o sea, no tiene nada que ver con eso. Y por ahí más de una vez me he escuchado comentarios que decís, bueno, quiero desescucharlos, pero es como vivís con eso porque también entendés, al principio me costaba más, las primeras historias son más tranquis y me fui soltando, Ujú. porque yo me daba cuenta que la historia me pedía otra cosa, ¿no? Como que al principio eran más tranquis, más a puerta cerrada, lo que se dice en las novelas, a puerta cerrada, que es cuando no tenés una historia explícita, o sea, una escena explícita, sino como, no sé, se entregaron a la pasión. Claro, Punto. fin. Y no te dice más nada, eso se llama puerta cerrada la escena. Bueno, a mí Ujú. era como, eso no me bastaba, porque además yo siempre leí escenas explícitas. Entonces yo Ujú. decía, ¿por qué autoras de afuera pueden escribir con total libertad y yo compro un libro, no sé, de Joanna Lindsay, que es de la década del 70, y es totalmente abierta al momento de relatar una escena sexual y yo tengo que contenerme? ¿Por qué? Por vos Porque misma, porque no nos además el límite es animamos, tuyo, por ¿no? tal cual. O sea, digo, che, porque por la mirada de los otros de, ay, o sea, no es lo mismo leer una autora de afuera que una autora que es una persona conocida, ¿no? Que una amiga, que una prima, que me incomoda, quizás leerla en esta versión como más erótica. Bueno, entendí en un punto que eso eran mamos de los demás. Y que si tenían si les incomodaba, entiendo, porque una cosa es cuando te conocen, es distinto, pero bueno, tenés dos opciones, o incomodarte o no leerme, o sea, no voy a, o No sea, voy a no dejar puedo de hacer hacerlo. nada con eso. Es que no puedo hacer nada con eso, ¿no? Como necesito, y realmente cuanto más grandes son los personajes, más libre me siento. En el caso de Jaque, por ejemplo, porque Caleidoscopio tiene varios temas sensibles, entonces Vicky sufre una situación medio de abuso, entonces hay como situaciones que son más cuidadas en las escenas de sexo, no ya que están. Hay como todo un trabajo de pareja en eso, pero en Jaque son dos adultos, tienen 45 los dos, la relación de ellos están seguros que no hay relación posible, que no va a prosperar el vínculo, entonces se enfocan más en disfrutar el aquí y ahora, y entonces el sexo es mucho más libre, ¿no? Como no tengo tanto tabú, tanta cosa, tanta como por ahí en Caleidoscopio que es todo más sufrido. En Jaque Ujú. ellos, el sexo termina siendo una forma de comunicación que encuentran para poder hacer todo lo que tienen que atravesar, digamos, que tiene que ver con la estancia, qué sé yo, de hacer como todo más placentero ese tiempo que están juntos. Claro. Pero tiene que ver con no combatir una atracción sexual muy fuerte que sienten y darle rienda suelta y chau sin demasiado mambo. Pero eso lo puedes hacer cuando realmente son personajes grandes, con una madurez de decir, bueno, nosotros nos dejamos, o sea, no tenemos tanta cosa, no Ujú. necesito un cortejo, necesito sentirme bien y si vos me haces sentir bien y mañana me tengo que ir, me levanto mis cosas y me voy. Ujú. Y eso me divirtió mucho del juego, de poder jugar con eso con ellos, ¿no? Como mucho más libre desde un lugar de yo elijo esto, me divierte, no le vamos a Tal poner cual. peso. Obviamente, pues se enamora, ¿no? Puede decir, es una novela romántica, pero digo, No me spoiles el, tanto, por el, favor. el primer encuentro, o sea, el primer punto de contacto es eso, lo sexual. Cada libro, cada historia te va pidiendo cosas distintas.
Eso te iba a decir. Y además, ahora que dijiste esto, a mí creo que hay como una especie de contradicción cuando uno, a medida que uno pasa, que pasa el tiempo, porque vos sos más grande y vivís por ahí la sexualidad más libremente, como en este caso, donde decís vos estás menos cortejo, donde entendés que querés disfrutar y no tenés que casarte para toda la vida. Pero también empiezan a aparecer otras mañas o otras inseguridades que traemos con los 40. ¿Qué fantasías o qué miedos crees que aparecen en mujeres más grandes que vos volcás en tus novelas o que volcarías, digamos, o que ves que están presentes? Yo creo que existe esa contradicción, ¿no? Que... Recontra, porque es el momento donde más vulnerables nos vemos físicamente, si se quiere. O sea, quizás a los 20 sentís que tenés un cuerpo más estéticamente lindo para la sociedad, o más todo más firme, más Ujú, no hay, no hay arrugas, no hay canas, no hay flacidez. Y encontrarte de pronto con una persona nueva, desnudarte ante una persona nueva. A veces es más fácil desnudarte mentalmente y contarle sí. algo que desnudarte físicamente, ¿no? Como, y en Jaque hay una escena que habla de esto puntualmente, pero a mí me gusta hacerlo real, como que los personajes más 40 suelen tener cuerpos muy reales en las Ujú. historias porque necesito que se hable de eso, o sea, no finjo demencia en cuanto a eh, solo tipo, ah, no, él tiene canas y es re buen mozo, porque obviamente viste que los hombres con las canas mejoran, Sí. nosotras combatimos un poco Los eso, hombres algunas no, mejoran algunas con son el más libres, tiempo, sí, sí, sí. claro, los hombres como que a veces mejoran con el tiempo, ¿viste? Bueno, a veces sí, Dios mío, está mejor que cuando tenía 20. Sí. En general, a nosotras no siempre nos pasa, por lo menos nosotras no lo percibimos, capaz que ante los ojos de ellos sí, pero nosotras somos muy críticas. Y a mí me gusta como poner sobre la mesa, más allá de que él esté guapísimo con sus canas, que haya temas como que inseguridades que tienen que ver con el cuerpo, con los vínculos, con... Imagínate que para Álvaro estar con una piba mucho más joven, hay un Claro. tema ahí de él, de cómo se ve, de que estuvo toda la vida con la misma mujer, ¿no? Y Eso también, claro. hasta cómo complacer, o sea, se pone sobre la mesa esto de, che, toda la vida estuve con la misma mujer, toda la vida supe qué cosas ¿Qué le gustan, hacer? porque con los Claro. años nos fuimos hablando, de pronto estoy con alguien 20 años más joven y no sé cuáles son las cosas, más allá de lo básico, que pueden funcionar para esta persona. Y eso tiene que ver mucho con las inseguridades que trae cada uno, y para mí es muy necesario ponerlos porque los más 40 tenemos como más libertad mental, pero más miedos o inseguridades a nivel físico, salvo que las personas por ahí son súper deportistas y que quizás No, pero tienen creo que no tiene otro que ver tipo con eso. Hay de gente que tiene autoestima. lo más o cuerpos increíbles que igual en su cabeza decís, pero ¿cómo podés tener una inseguridad si tenés ese cuerpo? Creo que por ahí viene más con, Claro, ¿no? sí está, El y están con desarrollo. también con el paso del tiempo, ¿no? Como, che, bueno, sí, obvio, puedo tener un cuerpo espectacular, pero el de al lado tiene 20, Sí, y ¿no? además yo creo Y que a los... la sociedad es cruel. Ayer veía, por ejemplo, eligieron el casting para Enredados, y una que se nombraba mucho era Sabrina Carpenter. Sí. Eligieron una chica más joven y los comentarios abajo eran, sí, Sabrina es re vieja, Sabrina es... ¿Cuánto tiene Sabrina Carpenter? O sea, porque eso entiendo la historia de Enredados, la chica jovencita, pero digo, ¿realmente estamos hablando así? O sea, con tanta falta de empatía, la chica Ay, estaba re sí. ilusionada con el papel. Nada, pero digo, hay como algo en eso de que estamos todo el tiempo descartando y quizás la vida entra en contradicción con la velocidad en la que la vivimos y la edad nos obliga a darnos cuenta que no todo es descartable, no todo se puede hacer de nuevo, no podemos volver a tener 20, no podemos volver a no tener canas más que tapándolas, pero ya van a Sí. salir y hay que encontrar una solución. La realidad no la podemos manejar a nuestro antojo y creo que cuanto más conectados estamos con eso y más de entender que ya no tenemos 20 y que tiene toda una belleza tener 40, eh, más libre sos, desde lo Ujú. físico, desde lo mental, y me gusta transitar eso con los personajes, ¿no? Ni que todos tengan todo resuelto, ni que actúen como si tuvieran 25 años y no es una problemática el tema de, por ejemplo, el cuerpo. Claro. Y además yo creo que después de que pasás el umbral de los 40 hay un contacto con el paso del tiempo y con la vejez y como decís vos, como que empiezan a aparecer las primeras señales de que no vas a ser una persona eterna y que
lo que pensaste que nunca te iba a pasar a los 20, te empieza a pasar. Y hay un trabajo de aceptación de cada uno que es enorme, ¿eh? O sea, me parece que tiene que enorme. ver con eso. Mira, yo no puedo hacer nada contra esto. Entonces me rindo a lo que sucede y doy lo mejor de mí. Trato de cuidarme, de, no sé, de pensar bien, porque al final empieza todo acá, ¿no? De pensar bien y. Sí, Bueno. yo entré como a los 38 en una especie de, crisis de los 40 y terminé Ujú. como en los 41. O sea, fueron años de Hace crisis. poquito. Sí, sí, Felicitaciones, te sí, diste de alta. gracias, me di alta y dije, hasta acá llegué, darme vuelta al tema, pero sí, mucho con relación a la muerte, que yo nunca fui una Mira. mina, más allá de haber perdido a mi papá y todo, era como la sensación de, ok, ahora empecé en declive y me voy a morir, ¿no? Como cosas que no me habían pasado nunca y que de pronto era una sensación de fragilidad, creo que también tuvo que ver con la pandemia en el medio, que yo la transité como muy tranquila, si se quiere, pero había cosas ahí que evidentemente no Se estaban saliendo, despertaron por ahí, claro. se despertaron y que también fue entender un poco la propia humanidad, de, bueno, sí, en algún momento me voy a morir, capaz que a los 50, capaz que a los 43, o No capaz que a sabes. los 80 Claro. y largo, 90, o sea, no lo puedo manejar. Entonces, también fue un trabajo enorme, imagínate que como 3 años estuve así, o sea, fue un trabajo enorme, de mucha terapia, mucha cosa, entender que no había nada en eso que pudiera controlar. Yo tengo luna ascendente en Virgo, ¿viste? Yo quiero controlar todo. Entonces hay algo como en eso que tuve que soltar y entender que no iba por ahí. Mira. Vos dijiste que leías mucho, de hecho leí que lees ¿seguís leyendo 2 libros por semana? Sí, más o menos leo 2 libros por No semana. entiendo cómo te da la Algunas vida. semanas 3. No, Yo tampoco. Vos sabés que el año pasado terminé, no sé si leí 200 libros, ponele, según Goodreads, y yo era como, ¿en qué momento metí 200 libros? Leo mucho en transporte público, yo tengo una hora casi de viaje de ida, una hora claro, casi de vuelta, ahí. y después yo soy una mina que prácticamente no mira series. O sea, yo a la noche no es que te miro un capítulo de una serie, leo. No, lo tengo como tan incorporado que, no sé, tengo que ir al médico y esperar 10 minutos, yo estoy leyendo, o sea, no te agarro ¿Pero el te lees celular. papel o lees Kindle o tablet o dónde lees? Kindle, en general Kindle, tengo un montón de libros de papel, o sea, tengo 4 bibliotecas acá, mi marido ya me quiere matar porque es como yo sigo acumulando, eh, pero mayormente leo con la Kindle porque primero resulta mucho más práctico Sí, para llevarla en obvio. la cartera, y después porque termino leyendo más rápido, yo me doy cuenta que leo más rápido Mira. en digital que con papel. Pero nada, voy mechando, digamos. Hay momentos en que por ahí, si yo digo, no sé, un fin de semana largo, aprovecho y leo papel. O Claro. si los libros son finitos, los llevo en la cartera. Pero si es un libro medio grande, digo, no, bueno, no, lo agarro el fin de semana y leo el fin de semana largo, cosa de no andar llevándolo o llevándolo un día, no sé, pero no estar en el tren todo el tiempo con el Con libro el libro. porque me mata la espalda. ¿Y qué te inspira esos libros? O sea, ¿qué autores o autoras lees que después te sirven como fuente de inspiración para tus propios escritos? Leo mucho en inglés, para mí también es una manera como de practicar, si se quiere, el Ujú. idioma, la fluidez en mi cabeza de pensamiento, de estructura de oraciones, y qué sé yo. Leo muchas autoras de afuera. Si está escrito en inglés, además me gusta leerlo en inglés, no me gustan las traducciones, no me llevo bien con las traducciones, entonces Ujú. me irritan. Entonces leo mucho en inglés y después sí me gusta mucho leer autoras argentinas, a veces independientes. Conozco mucho por el tema de estos años, yo he ido a muchos eventos, trabajo con editoriales, entonces conozco a la mayoría de las autoras argentinas, digamos, que son las que más mueven. Entonces, bueno, ellas también las leo siempre, voy como me echando un poco, a veces leo libros que tienen que ver con emprendedurismo, o sea, o más motivacionales, pero en general las que más me gustan son autoras de afuera que escriben mucho esto de la novela romántica más erótica y que Ujú. acá no tenés tanto en eso. Bueno, tenés ahí un nicho para convertirte un espacio, ¿no? Para poder convertirte Sí, en esa recontra. Argentina. Sí, recontra. Me parece que todavía somos una sociedad medio mojigata en algunas cosas y que no, y de hecho en las editoriales, la vez pasada una mujer me frenó en el Emprendefest, el de Mamá Ujú. Emprende, no sé Sí, si, sí, sí, bueno, la conozco. me frenó que por otra conocida en común y me dijo, ay, sí, yo sé quién sos, no sé qué. Me dijo, mira, yo quiero sacar un libro erótico. Y le digo, mira, las editoriales tradicionales en general no tienen un espacio, no hay un sello
pensado para novela erótica. Quizás, si sos muy conocido, te publican la novela, porque te Claro. publican lo que quieras. Pero en realidad no hay una editorial que vos digas en Argentina se dedica a la publicación de novelas románticas eróticas. Quizás, no sé, Vera, que es de BIR, trae mucho de afuera. La trilogía de Padre de Sierra Simone. O sea, trae todas cosas que son eróticas, pero no son autores nacionales, les traen de afuera. Mira. Las nacionales buscan perfiles más tranquilos. Por ejemplo, hay cosas como a trabajar con las editoriales. Hay editoriales que no publican novelas que tengan contenido erótico. Entonces también un poco, yo por suerte con el fondo trabajo súper bien, las dos novelas están publicadas con ellos, la idea es publicar el año que viene otra con ellos, pero, o sea, este año en realidad, porque ya estamos en el 2026, Sí, pero es como ellos tienen de todo, un poco, no es que hay un sello erótico, ponele. claro, claro. Bueno, De pero hecho, somos mientras publiquen al dos menos autoras. dos Sí, autoras no, no, de nomás. hecho somos dos autoras, que una en realidad escribió otra cosa y ahora sacó uno erótico el año pasado. Y después algunas tienen escenas eróticas, obvio, Claro, pero son más tranquilas. Las claro, mías son bastante explícitas. ya te diré. Bueno, para ir terminando, entonces, este año dije, acabas de decir que tenés pensado sacar otro libro. ¿Ya estás trabajando en eso? ¿Cómo estás Sí, pensando o estoy regando esa trabajando full. historia? Sí, estoy trabajando full con esa historia, estoy súper entusiasmada. El año pasado me costó mucho escribir por esto de que estaba con mucho con las mentorías, estuve haciendo una capacitación para recibirme de mentora. Ujú, Entonces, fue un año como muy agotador porque primero necesitaba la plata para pagar digamos, las cuotas de la ujú, capacitación, entonces trabajé un montón. Y por otro lado, también era como, bueno, las horas de práctica. Entonces, todo mi tiempo libre me lo consumí eso, escribí muy poco, pero tenía 3 proyectos empezados. Mi objetivo para este año es terminarlos. Y hay uno puntual, que es con el que estoy trabajando ahora, que quiero que salga con Del Fondo, que empezó como una instanovela y ahora lo estoy reescribiendo todo para hacer algo mucho más profundo, que es un matrimonio que está separado hace 5 años. ujú. Y por vueltas de la vida van los dos juntos de viaje egresados con el hijo, como padres acompañantes. Ellos se conocieron en Bariloche y, bueno, vuelve a surgir la Vuelve a pasión entre surgir la ellos en pasión ahí. Bariloche. Pero bueno, es una historia como mucho más compleja, pero es muy comedia romántica. La estoy haciendo como más comedia romántica. eh, pero mucho esto de nada, de los vínculos, ¿no? Como llevan años separados y ella ya está con otra persona. O sea, hay como cosas que van saliendo, pero que tienen que ver con la intimidad, eso que hablamos hoy, como la intimidad que ellos comparten, estuvieron juntos 20 años, se conocen desde los 17. La intimidad que ellos comparten es algo que añoran todavía. Y Claro. que cuando vuelven a estar juntos hay algo ahí que vuelve a encastrar, que podría no suceder, pero que en el caso de ellos sucede, y que plantea un montón de preguntas de qué hacemos, ¿no? Como volvemos a desandar el camino que se hace, ¿no? Que aprendimos en este tiempo. Nada, con condimentos de familia, hijo, perro, hay un montón de cosas ahí en el medio que hacen que todo sea como más comedia, pero Ujú. que nos planteen preguntas como de fondo Más más complejas. heavy. Ujú. Sí, así que estoy a full con eso. Están ¿Y dándome cuánto muchas tiempo te lleva alegrías. escribirlo? O sea, como para fin de año, ponele, o cómo. Mi idea es tratar de que salga así antes de fin de año con la editorial. Yo quiero terminarlo para marzo, porque está medio libre escrito ya. O sea, quiero intentar, como estoy de vacaciones, 3 semanas voy a viajar una semana, pero otras 2 semanas voy a estar de vacaciones en Buenos Aires. Mi idea es esas 2 semanas dedicarme a escribir para poder avanzar, cosa de a más tardar a fines de marzo tener la lista. Y ahí empieza el proceso de edición, de vuelta con la editorial, Ahí ¿no? empieza el proceso, claro, una vez que tenés el primer borrador, ahí empiezas como a revisarlo, revisarlo. Después va es que esto es opcional, pero yo lo hago. Tengo lectoras beta, que son lectoras, que son escritoras, y que lo leen y me dan su opinión. Eh, yo lo hago eso como más especializado como lectora editorial, porque te preparo un informe y todo, pero una lectura beta es algo como más informal de, bueno, esta persona que es escritora, que son de mi círculo de amigas, me dice, che, Judy, fíjate que, no sé, tal personaje no se sostiene, o acá pasa tal cosa, y después acá al final pasa otra, o no sé, no se logra conectar con este personaje, como que no se entiende por qué hace las cosas que hace. Ujú. Sí. O esto de pronto es muy lento y en la mitad se pasa todo se resuelve en, no sé, en las últimas 50 hojas. Ese tipo de cosas que uno pierde el norte, ¿no? Que Claro. parece que decís, che, pero yo lo escribí como no me di cuenta. Y no estás tan metido en la historia
viste, que perdés el norte. Entonces, para mí el aporte de mis amigas en eso, que son escritoras también y que yo hago el mismo trabajo con ellas, me aportó un montón. Siempre hay que dejarlo descansar, por lo menos, si se puede un mes, es maravilloso. Si no, 15 días, pero hay que dejarlo descansar. Y después ya lo retomas como para pasarlo a la editorial y editarlo. Ujú, buenísimo. Bueno, ojalá, lo vamos a esperar. Y Ojalá, ojalá. te había dicho que tenía 3 cosas para el final, pero primero tengo que Sí, hacerte, el podcast anterior estuvo como invitada Flor Cerruti, que también es, Cerruti, que también es, ella es escritora, tiene un libro editado por Planeta que se llama Decodifica tu vida, y dejó una pregunta, que casualmente la pregunta que dejó, sin saber que eras vos la invitada, porque yo también te voy a pedir una pregunta para mi próximo invitado, que no te voy a decir quién es para que tenga esa magia. Ella bien. dejó la pregunta de qué nombre le pondrías a este capítulo de tu vida y por qué. Que bueno, justamente es una escritora de capítulos de vida, así que fue muy bien, muy acertada. Pero bueno, te dejo esa pregunta. ¿Qué nombre le pondrías a este capítulo de tu vida y por qué? Sanando vínculos. Creo Sanando que le pondría vínculos. sanando vínculos, sí. Ajá. Como que para mí la escritura, yo estoy casada en una tercera gestión, imagínate, o sea, yo primera, pero mi marido está en una Ah, tercera gestión. ujú, Tengo los chicos, los dos más grandes de mi marido los crié yo, porque viven con nosotros desde que son chiquitos. Y hay todo un montón de cosas que tuve que aprender y que inspiraron también todas estas historias, em, con las madres, con los ujú, niños, con mi marido a veces también, ¿no? Como del entorno, de decir, ¿por qué soportas un montón de cosas? ujú. Me hizo rever la manera en que la veía mi mamá Mira. y las cosas como que ella atravesó, y que por ahí yo siempre fui muy dura con ella, porque siempre sentí que ella fue muy dura conmigo, pero creo que tenía que ver un poco con su historia y hoy tiene un poco más que ver con la manera en que yo veo las dinámicas familiares. Así que siento que estoy como todo el tiempo sanando cosas que en algún pasado me dolieron y que hoy frente a todos los escenarios con los que vivo, porque son un montón de escenarios que van cambiando todo el tiempo, eh, puedo ver todo como con mucha más compasión. Esa fue una palabra que usaste hoy que me gustó mucho, esto de- de mirar los vínculos con un poco más de compasión y mirarme a mí también con un poco más de compasión. Nos quedaban 2 cosas, perdón, 3. Que vos pienses la pregunta para el próximo invitado, ¿la tenés? Sí, sí. Decime. Si tuvieras que escribir un libro, ¿sobre qué sería? Bien. Y un libro, de entre tantos Un que libro. leíste, ¿cuál nos recomendás? Un libro que me ha contado mi corazón que se llama Y por eso rompimos, de Dalian Handler. Es un libro que lo compré usado por recomendación y cada vez que lo encuentro usado, lo compro y se lo regalo a una de mis amigas. Es un Ay, libro mira. maravilloso que es la historia de una chica que le va a devolver la caja de cosas al ex. Son chicos jóvenes. Ujú, Y a medida cada capítulo es una cosa de la caja, ¿no? Ella abre, no sé, el envoltorio de una golosina y se cuenta la historia de la pareja en ese momento. Y cada cosa de la caja tiene una simbología que es como una gran despedida del libro, ¿no? Y tiene que ver con sanar eso. Y me pareció hermoso el libro, me parece una belleza, además tiene dibujos, es muy hermoso en papel, pero digital seguro que se consigue también. Se llama Y por eso rompimos, porque vas entendiendo por qué se van separando, una relación muy adolescente, ujú, pero cada cosa, cada pequeña cosa mínima, un envoltorio, un dibujo, no sé, una gomita de pelo, cada cosa que está en la caja y que ella le está yendo a devolver a él, tiene un un significado. valor enorme y una historia. Sí, sí, me Mira qué encantó. Es un bueno. libro precioso y que me hizo querer escribir con ese grado de profundidad. Perfecto, anotado. Y por último, la frase, una frase. En este podcast amamos las frases. Me encanta. Hay una frase que yo repito mucho con mis seguidoras, Ajá. que es que todos somos héroes y villanos en la vida de alguien. Depende cómo estemos Tan parados, real, aparte, tan real. Sí. No, yo siempre digo lo todos mismo, somos porque nos héroes y ponemos siempre villanos a en la veces vida en de el alguien. lugar del otro, nos hace mal, ¿no? Porque yo que fui tan bueno, no, para. Todos fuimos, es verdad, te la voy a robar. Sí, recontrarrola, porque hay que viralizarla en el sentido de que tenemos que entender que no siempre, a veces no somos los buenos ni siquiera siendo malos. O sea, si alguien se enamora de tu pareja,
sos la villana de su historia, por más que vos no hagas No hayas elegido nada y eso, que no claro. es que es tu pareja. Claro, o sea, es tu Claro. pareja y vos no hiciste nada malo. Pero en realidad sos la villana de su historia si está contada desde la historia de ella. Claro. Entonces creo que cuando entendamos que no siempre somos el héroe en todas las historias, más fácil vamos a poder vivir más libres de prejuicios. Tal cual. Bueno, Judy, gracias. Me encantó esta conversación. Ojalá tengamos más oportunidades para encontrarnos. Y bueno, todo lo bueno para vos, que te inspires en esta novela que estás escribiendo y que nos regales algo hermoso también. Y bueno, después te cuento cómo me va con Jaca la Reina. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Me encantó y el espacio espectacular. Gracias. Bueno, todo lo bueno para vos y que en un futuro la abogada se vaya a dormir y sea 100% escritora y logres todos tus sueños. Sí. Ojalá. Eso, Flor, gracias. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Motivarte Podcast. Chau. Parezco Tinelli. Chau.